¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hacer un problema de estequiometría correspondiente a las pruebas PAU, selectividad, Comunidad Valenciana de julio de 2020. Dice el problema lo siguiente. El acrilonitrilo C3H3N se usa para fabricar un tipo de fibra sintética acrílica resistente a los agentes atmosféricos y a la luz solar. En el método de obtención más conocido para obtener el acrilonitrilo se hace pasar propileno C3H6, amoníaco NH3 y aire junto con un catalizador en un reactor, según la siguiente reacción, la cual no está ajustada. Apartado A. ¿Cuántos gramos de acrilonitrilo se pueden obtener a partir de 200 litros de propileno medidos a 1,2 atmósferas de presión y 30 grados centígrados con un exceso de amoníaco y oxígeno si la reacción tiene un rendimiento del 93%? Bien, vamos a hacer primero el apartado A y luego haremos el apartado B. Lo primero es, antes que nada, si nos dicen que la reacción no está ajustada, es ajustarla. Supongo que sabes ajustar reacciones, si no, pues te dejaré por aquí un enlace donde aprenderás a ajustar reacciones tanto por tanteo como por el método de los coeficientes estequiométricos. Vamos a ajustar la reacción rápidamente. Vale, carbonos tenemos 3 en los reactivos, tenemos 3 en los productos, está ajustado. Nitrógenos tenemos 1 en los reactivos, tenemos 1 en los productos también, está ajustado. Hacemos el hidrógeno, pues mira, tenemos 6 y 3, tenemos 9 hidrógenos. Y aquí tenemos 3 y 2, 5. Tenemos que llevar a 9. Vamos a multiplicar por 3 el agua, de manera que tendremos 3 por 2, 6 y 3, 9 hidrógenos. Y por último, ajustaremos los oxígenos. De oxígenos tenemos a la derecha 3 y a la izquierda 2. Por lo tanto, vamos a poner un coeficiente fraccionario, el 3 medios, a la izquierda para el oxígeno. Vamos a borrar esto un poco, que nos quede un poco mejor. Bien, como digo, doy por hecho que sabes ya ajustar reacciones. Ya la tenemos ajustada y podemos pasar a la resolución del problema. Vale, nos pide cuántos gramos de acrilonitrilo se pueden obtener. El acrilonitrilo lo tengo aquí a la derecha. A partir de 200 litros de propileno, fíjate que lo tengo aquí a la izquierda, C3H6 es el propileno. Tengo 200 litros, nos dice el enunciado que es un gas y por lo tanto nos dan las condiciones en las cuales está el gas, el propileno. Vamos a ponerlo aquí a la derecha, el propileno, que es C3H6 gaseoso. Evidentemente, si nos dan las condiciones, que son el volumen son 200 litros, nos dan también la presión 1,2 atmósferas, nos dan la temperatura, cuidado aquí porque nos la dan en grados centígrados y la tenemos que poner en Kelvin, 30 más 273, 303 Kelvin. Con estas condiciones, para el propileno gas podemos usar la ecuación de estado de los gases ideales y obtener realmente cuántos moles N de propileno tenemos como los reactivos. Vamos a poner las unidades. La presión, 1,2 atmósferas. Perfecto. El volumen son 200 litros. N son los moles de propileno. En R es la constante de los gases ideales y fíjate, nos vamos abajo al enunciado. Aquí nos la dan. La constante de los gases, 0,082 atmósferas litro, mol y grado Kelvin. Por tanto, lo tengo todo en las unidades como tocan. El volumen en litros, la presión en atmósferas, la temperatura en Kelvin. Por lo tanto, la R puedo usar 0,082. Y aquí en T, 303. Vale. Los moles de propileno C3H6, resolviendo esto, nos salen, a ver si lo tengo por aquí, sí, 9,66 mol de propileno. Vamos a subrayarlo porque lo vamos a necesitar luego. Aquí, mol de C3H6. Estos son los moles de reactivo. Bien, pasemos de reactivos a productos. Vamos a empezar con lo que nosotros tenemos. Vamos a hacerlo aquí abajo para tener más espacio. Vamos a relacionar el propileno con el acrilonitrilo. ¿Por dónde empezamos? Con lo que nosotros tenemos, que son los 9,66 mol de propileno C3H6. ¿Vale? Ya tenemos moles, nos vamos a la estequiometría de la reacción y en la estequiometría pues nos dice, mira, por cada mol
de propileno, aquí delante hay un 1, nos vamos a la derecha y también tengo un mol de acrilonitrilo. Luego, entonces, por cada mol de propileno C3H6, obtengo un mol de acrilonitrilo C3H3N. Claro, como me piden masa, vamos a quitar ya los factores de conversión mol y mol, necesito relacionar los moles de acrilonitrilo con los gramos de acrilonitrilo, es decir, necesito la masa molar. Un mol de C3H3N, en la parte superior debo poner la masa molar del acrilonitrilo. Vamos a calcularlo. Masa molar, aquí a la izquierda en un rincón, C3H3N, fíjate que en el enunciado, en la parte inferior, nos dan las masas atómicas de los elementos que intervienen. Solamente debemos contar. ¿Cuántos carbonos tenemos? Tenemos 3. 3 por la masa atómica del carbono, que es 12. Más hidrógenos, tenemos 3 por su masa atómica, que es 1, con un nitrógeno, que es 14, y la masa nos sale 53 gramos por mol para el acrilonitrilo. Volvemos otra vez a los factores de conversión. Un mol de acrilonitrilo, 53 gramos de acrilonitrilo. Estos serían los gramos obtenidos a partir de 9,66 moles de propileno. Pero tengamos cuidado con este tipo de reacciones porque, mira, algo no hemos usado. Mira al final del apartado A. Al final del apartado A nos dice, mira, el rendimiento de la reacción es del 93%. Por lo tanto, tenemos que añadir un poco más porque en este factor de conversión esto es teórico. Y si hacemos el siguiente factor de conversión, implica que de cada 100 gramos de acrilonitrilo C3H3N teóricos que yo debería haber obtenido, no los obtengo. Estoy obteniendo realmente 93 gramos del mismo compuesto. C3H3N, vamos a poner aquí reales. Esta es la realidad. Vamos a tachar por aquí moles, moles, gramos y gramos. Y esto nos sale concretamente 476,1 gramos de acrilonitrilo C3H3N reales, lo que obtenemos de verdad. Ya tenemos el apartado A. Vámonos a por el B. En el apartado B leemos y nos dice: calcule el volumen de aire medido el aire, vamos a ir apuntando, a la presión de una atmósfera y la temperatura de 30 grados, que recuerda eran 303 Kelvin, lo hemos pasado antes, para que la experiencia tenga lugar. Y tengamos cuidado porque el aire, aquí arriba en la reacción, no interviene. Interviene el oxígeno. Claro, entonces, ¿cómo voy a calcular el volumen de aire? Seguimos leyendo el enunciado y nos dice, el aire contiene un 21% en volumen de oxígeno, de O2. Por tanto, si calculo cuánto oxígeno voy a necesitar, podré calcular cuánto aire voy a necesitar. Ten en cuenta que la proporción en volumen es la misma que proporción en moles. Vamos a empezar entonces. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar con los 9,66 mol de... ¿Dónde estamos? De propileno, correcto, C3H6, que es lo que nosotros ponemos en el reactivo. Y ahora lo vamos a relacionar con otro reactivo, es decir, nos vamos a la reacción y vemos que la estequiometría pone que por cada mol de C3H6 del propileno, ¿cuántos moles de oxígeno? 3 medios mol de oxígeno. Claro, este es el oxígeno que yo necesito, pero yo no quiero oxígeno, quiero aire. Y nos dan la proporción en volumen, que es la proporción en moles, un 21%, que es la misma proporción en moles. Es decir, para tener 21 moles de oxígeno necesito 100 moles de aire. Vamos tachando,
Tachamos por aquí mol, mol, mol y mol, y nos quedan moles de aire. Si nos quedan moles de aire, a ver que coja la tinta que se me va. Vale. Esto nos sale, para el aire, nos sale 69 moles del gas aire. Es una mezcla de gases, pero sigue siendo un gas la mezcla. ¿Qué necesitamos? Y este aire, gas, ¿cuánto volumen ocupa? Pues si es un gas, aunque sea una mezcla, podemos usar la ecuación de estado para la mezcla, en este caso, el aire. ¿Qué presión tenemos? La presión, nos la dan enunciado, es 1 atmósfera. El volumen no lo conocemos, los moles de aire los acabamos de calcular, son 69. La constante de los gases la hemos usado antes, 0,082. Y la temperatura no ha cambiado, 303. Luego, el volumen de aire que necesitamos, despejando de aquí V, nos sale 1714,4 litros. Vamos a recuadrarlo porque es un resultado final. Y no sé si te lo preguntarás, pero ahora ¿por qué no hemos usado el rendimiento? Pues porque ahora hemos relacionado entre sí dos reactivos. Y el rendimiento siempre es reactivo a producto. Por lo tanto, no necesitamos, es decir, no hay necesidad, no está bien, no podemos usar el rendimiento. El rendimiento sería de reactivos a productos y ahora hemos usado dos reactivos. Bien, aquí está el problema. Cualquier duda a tu disposición. Venga.